Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Amados hermanos, vamos a continuar con nuestros estudios de la reunión varonil y apoyados en el cuaderno El Camino Nuevo y Vivo, que tiene como tema principal Esta es la verdadera gracia de Dios. Llegamos a la lección número 9, que nos dice que estamos en ella para estar atentos a la palabra. La lectura base para nuestro estudio la encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, 16 al capítulo 2, 22. El texto clave nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1, 19. Este versículo lo escribe el apóstol Pedro conjeturando en su experiencia personal vivida en el Monte Santo y resalta tres conceptos. 1. El término también considera que lo vivido por él junto a los apóstoles Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, que aun siendo esto convincente, Dios nos da más recursos para creerle y conocerle. 2. Palabra profética. Este es uno de los recursos fundamentales que nuestro Dios proveyó para evidenciar su existencia y realidad. Demos gracias a su nombre que contamos con su santa palabra, la Biblia. 3. Antorcha que alumbra. El apóstol tenía claro el concepto de resplandeciente y luminosidad. El resplandor visto en el monte le permitía confirmar que ante la luz de la palabra de Dios, porque no tan solo fue la transfiguración, sino escucharon de los cielos la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y esto ilumina todo conocimiento y esclarece toda sombra de duda. Es por esto que Pedro escribe en parte de nuestra lectura: hemos dado a conocer. Este era un motivo suficiente para hacer saber de su Señor a la humanidad. Dios recurre a los suyos para proclamar la verdad, y esto es sus santos, inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. También a pregoneros de justicia. Segunda de Pedro 2:5. Y Dios usa hasta una humilde y muda bestia de carga. Segunda de Pedro 2:16. La historia la encontramos en Números capítulo 22. Sin embargo, Satanás también tiene a sus oprimidos, a los cuales propagan el error, siendo estos falsos profetas y falsos maestros. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 2:1. Y también a los hijos de maldición. 2 de Pedro 2:14 y 15. Estos diseminan el error por medio de fábulas artificiosas. 2 de Pedro 1:16. Herejías destructoras. 2 de Pedro 2:1.
por palabras fingidas, segunda de Pedro 2:3, y palabras infladas y vanas. Esto lo encontramos en segunda de Pedro 2:18. El apóstol Pedro tenía muy claro lo dicho por su maestro y su Señor. Lo leemos en Lucas 12:40, que dijo Jesús: Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Por eso el mismo apóstol lo remarca en su primera epístola, capítulo 4:7, y dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Es esto lo que le lleva a procurar con diligencia dar a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 15:16, para distinguir a quienes prestan atención a herejías y disoluciones, los cuales negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, segunda de Pedro 2:1, pero también seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, segunda de Pedro 2:2. También siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Segunda de Pedro 2:10. Pero también les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Segunda de Pedro 2:19. Así, el apóstol les asegura las consecuencias de sus hechos al confirmar que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Segunda de Pedro 2:17. Es en esta consecuencia que Pedro nos insta a acudir a quien nos puede librar y reafirma: sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos. Segunda de Pedro 2:9. Recordemos que Pablo exhorta y anima a Timoteo: ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 4:7. Pensemos que la piedad nos inspira por el amor y en el amor de Dios a que tengamos devoción por las cosas santas y al amor al prójimo, viviendo en comunión con Dios. Meditando esto, Pedro advierte de algunas decisiones que habremos de cuidarnos. A. Siguiendo la carne. Segunda de Pedro 2:10. No permitir que la carne domine nuestro cuerpo y mente, dejándose seducir. B. Dejando el camino recto. Segunda de Pedro 2:15. Que nuestros ojos no dejen de contemplar al autor y consumador de nuestra fe, permitiendo extraviarnos y alejarnos de nuestro Señor y Salvador. C. Volverse atrás del santo mandamiento. Segunda de Pedro 2:21. Ignorar la enseñanza de su palabra, desconociendo el camino de la justicia y olvidar la obra de Dios en nuestras vidas. También nos hace percibir de no manifestar algunas conductas. A. Hablando mal de cosas que no entienden. Segunda de Pedro 2:12. Carente de conocimiento y entendimiento, osan despreciar la justicia y la sabiduría. B. Tener por delicia el gozar de deleites. Segunda de Pedro 2:13. Sabiendo lo injusto y erróneo, se encuentran
placer y lo practican. C. Tienen sus ojos llenos de adulterio. Segunda de Pedro 2:14. Sometidos a la incontinencia de sus deseos y pasiones. Si el Señor libra de tentación a los piadosos, lo vimos en segunda de Pedro 2:9, ejercitémonos para la piedad, como dice Pablo en 1 Timoteo 4:7, considerando que esto implica disciplina y su práctica es cada día, porque los combates del creyente son diarios. Llegamos al pensamiento final. Yo no vi con ojos propios la majestad del Señor, manifestada en el Monte Santo, pero tengo la palabra profética más segura a la que debo atender, pues ella me lleva a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, Efesios 3:19, y a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Oremos. Bendito Señor, teniendo tu palabra, podemos entender cuántas cosas maravillosas tienes preparadas para nosotros. Y ahora, Señor, cuando nosotros contemplamos tu luz, ciertamente no como Pedro, Juan, Jacobo, en aquel monte de la transfiguración, pero sí podemos contemplarte a ti lleno de luz, lleno de gracia, porque tú eres nuestro Salvador y eres nuestro Señor. Y así, Señor, has puesto en nuestras manos tu santa palabra. Permítenos tener la responsabilidad de atender y entender cada palabra escrita, porque fue dada para que nosotros podamos conocerte a ti, bendito Señor, para que nosotros podamos conocer tu amor que excede a todo conocimiento, porque no hay nada que podamos nosotros percibir que no sea por tu amor, pero también conocer la paz de Dios, y esta sobrepasa todo entendimiento. Así, Señor, queremos vivir conociéndote cada día y cada día experimentar tu verdad y tu nombre. Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos das, y a ti, Señor y Salvador Jesucristo, sea la alabanza, porque te la damos en tu nombre, bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.